Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la bendita y poderosa palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el versículo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 9, que dice así: Id, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con este versículo vamos a terminar esta porción donde se nos está relatando el llamado que Jesús le hizo a un hombre publicano llamado Mateo. Mateo pasó de ser un publicano a convertirse en un discípulo de Jesús, para más adelante convertirse en uno de los 12 apóstoles que iban a cambiar por completo la historia de la humanidad para siempre. Pasó de tener el peor oficio que existía para aquel entonces para adquirir el mejor de los oficios que hay sobre la tierra, que es ser un discípulo del Señor. Vimos como nada más ser llamado por Jesús, Mateo le preparó un gran banquete al Señor, a todos los discípulos, y donde también Mateo invitó a muchos publicanos y a muchos pecadores. Y es ahí donde los fariseos se preguntaban que cómo era posible que Jesús se sentara en la misma mesa juntamente con los pecadores. Ya vimos en el devocional de ayer lunes parte de la respuesta que Jesús les dio, y en este versículo vemos el final de esa respuesta, donde Jesús le dice que deben aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué el Señor les dijo esto a los fariseos? Bueno, recordemos que los fariseos eran reconocidos por su alto conocimiento que tenían en cuanto a la palabra de Dios, y lo que está haciendo el Señor es precisamente recordándoles que ya en el Antiguo Testamento está escrito a través del profeta Oseas en el capítulo 6 y versículo 6, cuando Dios dijo misericordia quiero y no sacrificio. Ahora bien, no solamente Jesús les recuerda lo que el Antiguo Testamento ya dice, sino que si te fijas bien, Jesús comienza este versículo diciendo, id y aprended. Esto es algo muy importante que lo entendamos, porque a veces podemos presumir que sabemos mucho de Biblia, podemos alardear de cuánto conocimiento queramos de la palabra del Señor, pero sin embargo, ese conocimiento no sirve de nada si no se lleva a la práctica. Por eso Jesús le dice a estos sabelotodos fariseos que vayan y aprendan lo que significa la palabra de Dios. No basta con conocer qué dice la Biblia, sino que tenemos que aprender a entender su significado y sobre todo a cómo llevarla a la práctica. Los fariseos estaban acostumbrados a llevar al pie de la letra todo lo que la Biblia decía. Ellos cumplían rigurosamente con cada sacrificio que Dios pedía y demandaba. Si Dios en su palabra decía que había que sacrificar, un cordero en tal fecha y de tal forma, ellos lo hacían tal cual Dios decía. Cumplían cuidadosamente con el más mínimo detalle de todo lo que la ley exigía. Pero sin embargo, carecían de misericordia. Eran muy buenos conocedores de la palabra de Dios, eran muy buenos hacedores de todo lo que la palabra de Dios dice, mas sin embargo no tenían lo más básico, que es la misericordia. La misericordia es ese sentimiento que Dios pone en nosotros para que hagamos por los demás. Ahora, ojo aquí, porque no podemos confundir misericordia con compasión. Muchas veces nosotros podemos sentir compasión por alguien y no tener misericordia. La compasión es simplemente tener tristeza por la situación de alguien. Es lamentarte por lo que una persona está atravesando, está viviendo, pero no necesariamente haces algo por el bien de esa persona. Pero sin embargo la misericordia siempre te lleva a hacer algo por el prójimo. Cuando alguien es movido a misericordia, hay una acción que emprende por el prójimo. Es como por ejemplo la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que nos cuenta la Biblia en el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 10 y el versículo 25 en adelante, donde un hombre que era samaritano, de ahí viene el título de la parábola, es movido a misericordia cuando vio a una persona necesitada en el camino, y la Biblia nos enseña cómo el buen samaritano ayudó a esa persona en su necesidad. Los fariseos conocían al pie de la letra la palabra de Dios, pero no tenían misericordia por las personas, no las ayudaban, sino que antes bien las condenaban por sus pecados. Lo que Dios nos está enseñando aquí es que nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que la Biblia dice, pero si no tenemos misericordia por el prójimo, créeme que no estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros.
Dios prefiere la misericordia a los sacrificios. La Biblia enseña a través de Pablo en la primera carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante, que si nosotros hacemos absolutamente de todo, pero sin embargo no tenemos amor, dice la Biblia, que no somos nada. La práctica de la palabra de Dios sin misericordia no tiene ningún valor. Tú puedes conocerte toda la Biblia de memoria. Tú puedes saberte tantos versículos quieras. Puedes aprender hebreo, arameo, griego, que fueron los 3 idiomas en los que la Biblia fue escrita. Tú puedes conocer, cada más mínimo detalle de todo lo que la palabra de Dios dice. Pero si con todo eso no tienes misericordia, créeme que no te va a servir absolutamente de nada todo ese conocimiento. Jesús le dijo a los fariseos que lo que Dios prefiere es la misericordia antes que cualquier sacrificio. En este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y versículo 23, Jesús volvió a decirle una vez más a los fariseos: ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, pero sin embargo están dejando lo más importante, dice Jesús, que es la justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos presumían de sus ofrendas, de sus diezmos. Ellos se vanagloriaban de que eran fieles y que diezmaban de todo cuanto tenían. Pero sin embargo estaban dejando a un lado lo más importante de la ley, lo más importante de la palabra del Señor, que es la justicia, la misericordia y la fe. Como bien dice Jesús en este versículo 23 de Mateo 23, es necesario cumplir con lo que la Biblia dice, sí, pero jamás dejando a un lado la misericordia. Absolutamente nada de todo lo que tú puedas hacer podrá reemplazar la misericordia. Así que ya sabes, el Señor nos dice en este día a cada uno de nosotros que vayamos y aprendamos que lo que Dios prefiere siempre es la misericordia a lo que nosotros podamos hacer, a cualquier sacrificio. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra es esa lámpara que nos guía en medio de esta oscuridad. Gracias porque siempre tienes una palabra de ánimo, un buen consejo. Y en esta ocasión nos recuerdas una vez más que lo que tú demandas de nosotros, que lo que tú quieres y prefieres de nosotros es la misericordia, es el amor al prójimo, es el querer ayudar en la necesidad del prójimo. Ayúdanos, Señor, a ser movidos siempre a misericordia, a tener amor por el prójimo, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Dios mío, y en esta ocasión quiero orar por mi hermano Jorge, que como tú sabes, Señor, ayer partió su padre con el Señor. Te pido que lo consueles, Señor, a él, a su esposa Mayelin, a sus hijos, a su familia, a toda la familia que tiene en Cuba, mi Dios. Consuela a esta familia en su pérdida. Bendícelos grandemente, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si te acuerdas, estate orando por esta familia de aquí de Fuerteventura. Ellos son cubanos, ayer perdieron a su padre en Cuba. Y bueno, estemos orando. Él, la verdad que el hijo, que es a quien conocemos nosotros, a Jorge, él está tranquilo, él está bien. Pero vamos a estar orando por esta familia. Te lo pido si puedes orar un minutito por él y por toda la familia, te lo agradezco. Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, si así Dios vuelve a darnos el enorme privilegio de seguir compartiendo su amada y bendita palabra del Señor. Dios te bendiga.